tal? Muy buenos días a todos. Buenas tardes. Gracias por participar en este encuentro. Tenemos una audiencia muy vasta y muy rica de 16 diferentes países, lo cual nos da mucho gusto y bueno, será un gran encuentro. Me presento, mi nombre es Gustavo Castellanos y bueno, soy mexicano. eh, y soy parte del Don Capital, una firma de inversiones alternativas que tenemos una actividad muy preponderante en el sector de inmobiliario, principalmente en inversiones early stage para el desarrollo con una estrategia de ciudades de mediano tamaño para que haya crecimiento. Estamos en la parte residencial, uso mixto, y también tenemos componente de hospitales y industrial, ¿no? Entonces el sector inmobiliario nos gusta mucho, el sector de inversiones alternativas en activos tangibles y reales. Y bueno, mi experiencia también ha sido muy relacionada a la banca, a las inversiones y a la consultoría, con experiencia en muchos países, en Latinoamérica, para 20 países del Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica, en Estados Unidos, Canadá, también en Europa y bueno, también he trabajado en la India, en Asia Pacífico y también para unidades de Australia. Eh, Tenemos una exposición con gente que, además de que estimo, tiene unas capacidades muy valiosas. David Starman, lo presento. Él es banquero de UBS, el banco suizo. Y bueno, tiene ya más de 10 años de experiencia en la región latinoamericana y ha estado basado en Hamburgo y en Ginebra. Y ya desde hace 3 años en México. Y bueno, también tenemos a Gabriela Sony. Gabriela Sony es la Chief Investment Officer de Wealth Management de UBS y bueno, pues es la responsable de la estrategia de inversión para México y cuenta con una experiencia de 10 años en el sector financiero, incluyendo bancos de prestigio nacional e internacional en áreas de crédito, de riesgo, de portafolio de inversión. Ha sido responsable de la gestión y estrategia de fondos de renta variable en sus experiencias también pasadas y renta variable mexicana, latinoamericana y global, ¿no? Tenemos también a Mariano Capellino. Es, bueno, socio fundador y CEO de IMSA. Y bueno, tiene ya desde hace 10 años, es miembro del comité de real estate del EI Business School. Él ha participado en diferentes programas de universidades internacionales relacionados a negocios y al real estate, y ha sido inversionista ángel también y fundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina, socio fundador del Círculo Inmobiliario Español y también socio de la Cámara Argentina Americana de Comercio en la Florida. ¿Qué esperamos de este encuentro? Pues esperamos lo que es hablar del contexto de economía global, de la reacción de mercado también, en donde Gabriela Sony es una especialista de altísimo nivel y también hablar de lo que son, dónde están las oportunidades y qué se espera, retos y oportunidades que se espera del sector inmobiliario. Y ahí Mariano Capellino es una persona extraordinaria en el rubro. Entonces, gracias por participar y los dejo con David Starman para que nos dé unas palabras previo a la plática de Gaby. Adelante, David. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos. Bueno, como dijo Gustavo, yo soy de origen alemán. Nací en Alemania, después viví en Chile y bueno, llevo trabajando con clientes en México casi
un poco más que 10 años y bueno, desde 2018 estoy basado en la Ciudad de México como Gaby. Nosotros dos somos empleados de UBS Asesores México. Y tal vez dos o tres palabras con respecto a UBS. UBS es el banco más grande de Suiza. Somos el número 1 en la banca privada y cubrimos América Latina desde México aquí. Tenemos una oficina acá en la Ciudad de México y también en Monterrey. Tenemos otra oficina asociada en Panamá y aparte cubrimos América Latina desde Estados Unidos, sobre todo desde Nueva York, Miami, Houston y San Diego. Tenemos otra plataforma para clientes de la región en Hamburgo, Alemania, y obviamente donde está nuestro corazón del banco en Zúrich y en Ginebra. Creo que tengo entendido que hay varios representantes de family offices en esta llamada. Así también tenemos un departamento que se dedica a esa clientela que se llama Global Family Office. Y Gaby, como yo, estaremos con mucho gusto a su disposición en el futuro. Si están en México, obviamente nosotros lo podemos asesorar desde la Ciudad de México. Si son de otros países, con gusto los ponemos en contacto con nuestros compañeros de las diferentes plataformas. Aparte, también tenemos 2 oficinas en Colombia y en Chile. Y ahí seguro que si quieren saber más de nuestros servicios, nosotros se los podemos explicar o con gusto lo ponemos en contacto con nuestros compañeros de las diferentes plataformas que acabo de mencionar. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación y le paso la palabra a Gaby. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y gracias a IMSA por la invitación este día. Si nos apoyan poniendo la presentación, no sé si que preparamos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Excelente, mil gracias. Pues bueno, el día de hoy les queremos platicar de cuáles son los factores de mercado que creemos que van a estar influenciando los movimientos y el desempeño de los mercados en los próximos meses. Entonces, si pasamos por favor a la primera diapositiva, vemos que va a haber 3 historias que sean las que dominen la narrativa de los mercados. La primera historia va a ser lo que haga la Reserva Federal y este mensaje tan explícito que ha tenido la Reserva Federal de apoyar a la economía con todas las herramientas que tiene a su disposición para apoyar a este repunte económico. La segunda narrativa es la de los temores por un rebrote en el virus. Y la tercera narrativa, que aún estamos un poco lejos, pero que conforme se acerque la fecha de noviembre, va a estar influenciando mucho los mercados, es el tema de las elecciones en Estados Unidos. Algo aquí, lo que nosotros pensamos es que aun cuando la segunda y la tercera narrativa van a ocasionar volatilidad en los mercados, es en realidad la primera narrativa, la Reserva Federal, la historia que se va a quedar de mediano plazo y lo que va a estar influyendo más en los mercados y apoyando los activos de riesgo. Pero antes de pasar a detalle, a explicar cada uno de estos temas, me gustaría en la siguiente diapositiva explicar por qué muchas veces me preguntan que cómo puede ser que los mercados accionarios hayan subido tanto, mientras que las noticias que nosotros seguimos escuchando es que pues los datos duros en la economía siguen siendo muy bajos. Todos escuchamos que es la caída más pronunciada en la historia, que son caídas sin precedentes, etcétera, en la producción industrial, etcétera. Y no obstante, vemos pues los mercados recuperándose. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues yo creía importante explicar que los mercados son lo que decimos forward looking. Los mercados son prospectivos y se adelantan. Entonces yo en esta primera diapositiva quería recordar cómo desde el año pasado decíamos que Estados Unidos estaba viviendo el ciclo económico más largo de la historia, que los ciclos económicos suelen durar en promedio de 6 a 7 años y este ciclo ya llevaba más de 10 años en expansión. Entonces no sabíamos qué era lo que iba a detonar
que este ciclo terminara, este ciclo económico, y ya tuviéramos una recesión, fue ahora el coronavirus lo que lo detonó, pero pues desde el año pasado hablábamos ya de un riesgo de recesión. Y si vemos en la diapositiva siguiente, pues cómo los mercados, después de esta caída tan dramática que tuvieron desde mediados de febrero y hasta el pico más bajo del el valle que se alcanzó el 23 de marzo, se han recuperado pues más de 30%, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Como decíamos, los mercados dejaron de estar escuchando y enfocarse nada más en el incremento en el número de casos de coronavirus y trataron de ver más allá, más adelante. Esto es, enfocarse en las posibilidades de recuperación económica, cuál podría ser la velocidad de recuperación económica, y esto apoyado de noticias muy positivas respecto a desarrollos de soluciones médicas, ya fuera tratamientos que redujeran el tiempo de hospitalización o vacunas, pues ayudó a que los mercados se recuperaran. Pero también un tema que ayudó mucho a esta recuperación es la Reserva Federal, que como comentamos es la historia, nuestra primera historia, que vamos a empezar a hablar en la siguiente diapositiva, por favor. Y es la historia que creemos que va a estar ahí por más tiempo, ¿no? Mientras que las elecciones ya sabremos el resultado en noviembre y esperamos que quizás el tema del virus a mediados del próximo año pudiéramos ya estar pasando estos malos momentos. El tema de la Reserva Federal va a estar ahí por más tiempo. Y entonces, lo que podemos ver en esta diapositiva es cómo la reacción de la Reserva Federal ha sido una de las más agresivas y más rápidas en la historia de Estados Unidos. Si nosotros vemos en esta diapositiva el año de 2009, podemos ver cómo ahí la Reserva Federal inyectó cerca de 1,000 billones de Estados Unidos. Bueno, aquí me refiero a 1,000 billones en castellano, estaríamos hablando de trillones en Estados Unidos en el 2009. Pero lo que vemos es que ahora la Reserva Federal pasó de 4 billones de dólares a 7 billones de dólares en apenas 3 meses. Entonces aquí podemos ver cómo fue una reacción muy agresiva, muy rápida para pues ayudar y apoyar a la economía. Entonces, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, aquí vemos cómo no solo inyectó liquidez, sino que además fue más allá y anunció la Reserva Federal el 15 de junio que iba a empezar a comprar bonos corporativos individuales, no solamente ETFs, sino también bonos corporativos individuales, y no solo de grado de inversión, sino que también podían ser bonos que hasta cierta fecha de marzo hubieran sido de grado de inversión, pero que sean lo que conocemos como Fallen Angels y que ya ahora ni siquiera tengan grado de inversión. Entonces, en esta diapositiva lo que podemos ver es en la sombra, digamos, más clara, la que sería café más claro, estos son los flujos de la Fed que reportó el 10 de junio, cuáles son sus tenencias de ETFs de deuda corporativa, que podemos ver que son alrededor de 5,500 millones de dólares, que es lo que habían comentado que tenían esta fecha. Sin embargo, esto se vio opacado por los flujos que provocó simplemente el anuncio mismo de la Fed. Los flujos de los inversionistas hacia estos mismos fondos que la Fed anunció que iba a comprar excedieron casi 10 veces las compras que realizó la Fed. Sí, esto sí lo vemos en esta diapositiva, que es desde el 23 de marzo, cuando anunció su programa de expansión cuantitativa ilimitada. Entonces, si nos vamos, por favor, a la siguiente diapositiva, vemos que pues, las tasas de interés han caído dramáticamente y que, como comentábamos, la Fed nunca había sido tan explícita respecto a sus intenciones. Y en el último mensaje que dio Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo una frase que fue impresionante. Dijo, not even thinking about thinking to raise interest rates. ¿Qué significa? Dijo, ni siquiera estamos pensando en incrementar tasas de interés. Entonces dijeron que al menos de aquí a fines de 2022 las tasas permanecerán al nivel que están de 0 a 0.25% por mucho tiempo, ¿no? En el mediano plazo. Entonces, como comentábamos, pues la Fed nunca había sido tan explícita en este mensaje
Y lo que sucede es que dijo, no estamos pensando en incrementar tasas, lo que estamos pensando es hacer todo lo que podamos por apoyar la economía. Pero cuando sucede esto de tener, como vemos en la diapositiva, tasas tan bajas en varios países, en esta diapositiva podemos ver pues, la tasa de los bonos de 10 años para Estados Unidos, Alemania, Japón y Suiza, donde, pues, por ejemplo, para el caso de Suiza y Alemania incluso están en niveles negativos. Hay un eslogan que dice TINA. ¿Qué es TINA? There is no alternative, ¿no? Entonces lo que sucede es que pues los inversionistas al ver tasas tan bajas buscan rendimiento en algún otro lado. Y eso hace que pues vean activos más riesgosos como puede ser renta variable o bonos corporativos, pero ya no de grado de inversión, sino pudiera ser high yield, ¿no? De alto rendimiento. Entonces en la siguiente diapositiva, por favor, decíamos ahora, ya hablamos sobre la primera narrativa, que es la historia de la Fed que decimos va a estar ahí por más tiempo, ¿no? En el mediano plazo. Tenemos, sí, la historia del coronavirus, que pues va a crear volatilidad y que en estos momentos estamos escuchando justo historias que en algunos estados, en Estados Unidos en específico, me refiero a Florida, Arizona, California, Texas, donde hay un incremento importante en el número de casos, ¿no? Después de que se ha ido relajando las restricciones. Pero aquí quería decirles que en el escenario central de UBS pensamos que aunque haya un incremento en el número de casos, esto no va a ocasionar que se impongan nuevamente cierres a nivel nacional. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, hemos visto que el incremento en el número de casos en los últimos días no ha ido tan de la mano con el incremento en el número de hospitalizaciones. Esto pudiera ser porque las personas que se están contagiando en los últimos días, en este rebrote, son personas más jóvenes que no requieren hospitalización. Entonces, mientras los sistemas de salud no se vean desbordados, pues los líderes de varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Donald Trump, pues han dicho que no están planeando, no han pensado reimponer cierres a nivel nacional, que podría haber un cierre quizás a nivel de ciudades, o incluso a nivel de estados, pero ya no a nivel nacional, porque los líderes se han dado cuenta del costo económico que tiene mantener el país cerrado por mucho tiempo. Entonces, incrementan, digamos, un poco la vara del costo que están dispuestos a asumir por el lado de la salud. Por otro lado, en la diapositiva mostramos pues todos los avances que ha habido de soluciones médicas en el desarrollo de vacunas y de tratamientos, en donde vemos que hay 159 tratamientos que ya están en estudios clínicos, 169 candidatos para vacunas, de los cuales hemos sabido que ya hay varias que están en fase 3, lo que es muy positivo. Sabemos de la vacuna de AstraZeneca, de la de Inovio, de la de Pfizer, etcétera. Y entonces, pues podríamos tener ya pronto una vacuna, aunque después habría que ver en qué momento pudieras tener a gran escala, ¿no? Ese ya es otro tema que puede tardar más. Y tenemos pues pruebas de anticuerpo, etcétera, que junto con técnicas de rastreo pueden hacer que algunos países incrementen la movilidad sin tener que haber un incremento en el número de casos. Entonces, pues si bien esta noticia de los riesgos del coronavirus y del riesgo de la segunda ola seguirá haciendo mucho ruido y ocasionando volatilidad, creemos que el mercado va a estar más enfocado en qué viene después. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos la tercera narrativa. Esto es, pues, las elecciones en Estados Unidos. Y creemos que aun cuando en este momento no representa un tema significativo para los mercados, sí va a comenzar a ocupar un lugar más importante en la mente de los inversionistas conforme se acerquen las elecciones. Aquí podemos ver cómo cuando fue la victoria de Donald Trump en 2016, esta victoria impulsó lo que llamamos nosotros el Trump Trade, que lo que podemos ver ahí es que los bonos de tesoro de Estados Unidos, que es la línea café claro, disminuyeron, descendieron en ese momento, los mercados accionarios, el S&P 500 aumentaron y en principio el dólar se fortaleció porque pues los inversionistas descontaban que iba a haber una combinación que sí se dio de menores impuestos,
regulación más flexible y mayor gasto fiscal, ¿no? Entonces, en este momento las encuestas en realidad sugieren que va a haber una campaña muy reñida entre los candidatos. De hecho, Biden en este momento es quien encabeza las encuestas. Si vemos este tema de una posible, que le llamamos blue wave, o aquella en el que pues, los demócratas están ganando más participación en las encuestas, esto podría hacer que los inversionistas temieran de incrementos en los impuestos, un endurecimiento en la regulación y medidas antimonopolios contra el sector de tecnología o mayor regulación en los sectores de energía y de bancos, ¿no? De las financieras. Ahora, si los republicanos repuntan en las encuestas, pues también puede haber mayores temores de que Trump tenga esta plataforma anti-China y que las tensiones entre Estados Unidos y China también se escale, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho cálculos de que si hubiera un incremento en los impuestos, como se ha hablado, por las campañas que dicen que piensan los demócratas, en donde la tasa pudiera subir de 21% a 28%, esto impactaría las utilidades por acción de las empresas del S&P 500 en casi 5%. Pero también es difícil medir el impacto en puntos del S&P porque estos fondos podrían utilizarse también para infraestructura, salud, etcétera. Entonces, algunas cosas se compensan. El punto es que me parece que no debemos en este momento todavía tomar una posición en el mercado, un posicionamiento en nuestros portafolios respecto a qué candidato pensamos que va a ganar y qué agenda electoral es la que va a ganar, sino ver las elecciones como una garantía más, como una seguridad adicional de que la Reserva Federal no va a incrementar tasas de interés justo cuando los mercados estén más volátiles. Entonces, esto nos da una garantía más de que la Reserva Federal seguirá apoyando con liquidez a los mercados. Por eso, como comentamos, al ser la Reserva Federal la historia más importante, nuestra recomendación es permanecer invertidos. En la siguiente diapositiva, por favor. Nuestros mensajes, recomendaciones son seguir posicionados para un potencial todavía mayor de alza en las acciones, buscar rendimientos, protegernos contra posibles bajas de los mercados y comprar también aquellos temas que se han acelerado por la pandemia, estos temas estructurales de largo plazo, y buscar oportunidades de desconexión o dislocación en algunas inversiones alternativas, de las cuales estoy segura Mariano nos va a poder hablar con más detalle, pero nada más un resumen de las primeras recomendaciones, por favor, en la siguiente diapositiva. Respecto a posicionarnos para una alza en los mercados accionarios, decimos en la siguiente, por favor, que cuando hay un exceso de liquidez, esto provoca también una expansión en los múltiplos de los mercados. Entonces, esto lo hemos visto históricamente, que cuando la oferta monetaria, que es la línea café oscura, aumenta, también hay una expansión en los múltiplos, ¿no? Entonces, eso es una de las razones por la cual creemos que hay que seguir invertidos. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mencionarías en la anterior nada más que pues, la oferta monetaria creció 34% en Estados Unidos en solo 3 meses, ¿no? De marzo a mayo. Y entonces, según nuestro análisis, si las tasas de interés continúan en los niveles actuales, las primas de riesgo de la renta variable global podrían disminuir todavía otros 80 puntos base, quizás 100 puntos base, y esto en los próximos 6 meses, y esto apoyará un mayor potencial de alza en las acciones. Ahora, en esta diapositiva lo que vemos es que también la economía se está recuperando. En el caso de Estados Unidos, vemos cómo las ventas minoristas sorprendieron en el último dato, y mientras que muchos analistas esperaban todavía una caída, resultó que las ventas minoristas crecieron y se recuperaron, ¿no? Crecieron. Aquí lo que nosotros pensamos, porque fue este crecimiento de 17% en las ventas minoristas, es, pues bueno, el consumidor al final somos humanos y nos estamos adaptando a consumir aún en confinamiento, ¿no? Utilizando plataformas digitales, etcétera, pero el consumidor está yéndose a consumir aún en estas condiciones. Y también hay otro
indicador que fue sorprendente fue el de la nómina no agrícola, que también mientras todos esperábamos una caída muy fuerte, en mayo, pues de hecho ya tuvimos un pequeño repunte, que es lo que vemos en la barra café oscuro. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos también lo que comentábamos respecto al consumo, que tuvimos la semana pasada, datos para el ingreso y para el consumo, y en abril todavía nos llamó la atención que aun cuando el ingreso en Estados Unidos de los hogares incrementaba por los apoyos que se están recibiendo del gobierno, el gasto disminuía por pues, este consumidor muy cauteloso que además no podía salir. O sea, quizás no solo no gasta porque no tiene el dinero, sino no gastaba porque pues, no le dan permiso de salir, está en confinamiento o tiene miedo de salir. Pero lo que vimos en mayo fue que ya hubo un repunte en el consumo, en el gasto, contra abril, ¿no? Entonces, pues esto es positivo de que ya el consumidor se está recuperando. Y en la siguiente diapositiva, por favor, pues vemos cómo cuando ya empieza a haber sorpresas positivas y dejamos de escuchar solamente revisiones a la baja y a la baja para las utilidades y para el PIB, etcétera, de distintas compañías o de distintos países, por fin vemos revisiones al alza, ¿no? Y esto también ha soportado a los mercados al alza. En la siguiente diapositiva, por favor, pues vemos cómo hay acciones que se favorecen más de esta reapertura. Hay acciones que se han quedado rezagadas y que han sufrido más durante esta baja de los mercados. Y me refiero pues, a las acciones cíclicas o acciones de valor. Entonces, las acciones cíclicas dependen, como su nombre dice, del ciclo económico. Y cuando el ciclo va a la baja son las que más sufren, pero cuando hay una recuperación son las que más se benefician. En este sentido, creemos que va a haber una rotación hacia acciones cíclicas posicionándonos para esta recuperación económica y por eso también recomendamos posicionamiento en acciones cíclicas y también de mediana capitalización de Estados Unidos, ya que lo que hemos visto es que las acciones de mediana capitalización se quedaron rezagadas contra las de gran capitalización a las grandes empresas en Estados Unidos, y ahora debía haber un repunte para cerrar este rezago. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos nuestra siguiente recomendación, que es pues buscar rendimientos, ¿no? De algún lado. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo a raíz de estas tasas tan bajas, si nos quedamos en liquidez, en efectivo, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Si nos quedamos en efectivo, pues vamos a estar ganando cerca de 0%. Y entonces, por más que nos sintamos seguros, tenemos algo que se llama inflación, que nos va a estar ganando y entonces nuestro rendimiento real al final va a ser negativo por estar nada más en efectivo. Entonces, hay que recordar que tenemos que buscar rendimiento de algún lado. Entonces, si nos vamos en las barras de derecha, moviéndonos hacia la izquierda, pues vemos que obviamente el efectivo paga muy poco en este momento. Los bonos del gobierno de Estados Unidos también pagan muy poco. Incluso, pues la deuda de Estados Unidos, que es de grado de inversión, vemos ahí que el rendimiento es de 2%, en donde nosotros empezamos a ver rendimientos más atractivos, que es donde nosotros recomendamos también invertir, es, por ejemplo, en bonos soberanos de mercados emergentes en dólares, ¿no? En moneda dura. Aquí creemos que el inversionista puede invertir en un portafolio muy bien diversificado en más de 40 países para no tener exposición en alguno, una gran exposición en particular, y nos puede empezar a dar un rendimiento un poco más atractivo, ¿no? Y además, pues si hay compresión en los spreads de estos bonos, podríamos tener rendimientos de hasta 10%. Entonces, pues sí, recordar que tenemos que estar invertido tanto en acciones como en bonos, en crédito y no en efectivo, porque el efectivo a largo plazo, aunque hoy sintamos que es seguro, en realidad en el largo plazo vamos a estar perdiendo con este posicionamiento. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo protegernos ante pues, posibles bajas, ajustes o correcciones en los mercados? Pues lo que decimos es, hay que recordar siempre estar bien diversificado en distintas clases de activo, en distintas clases de regiones y tener una buena combinación que nos ayude entre renta variable y bonos, que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos de inversión de largo plazo. También recomendamos en la siguiente diapositiva, por favor, que dado que hay una volatilidad muy elevada y que todavía la volatilidad se mantiene
por encima del promedio histórico, si bien ya no estamos a los niveles de el VIX, que tocó este índice de volatilidad 80 puntos en su peor momento en marzo. De todos modos, la volatilidad sigue siendo elevada. Entonces, para aquellos inversionistas que puedan aprovechar esta volatilidad y que puedan utilizar, por ejemplo, opciones, pues nosotros recomendamos hacer esta estrategia de put writing, es decir, por ejemplo, vender puts. Entonces, uno se beneficia con el ingreso por la prima de ese put, y si hay realmente una corrección en los mercados, pues estaremos entrando a comprar al S&P 500 en mejores niveles de los que está ahora. Pero si no podemos hacer estrategias de derivados de puts en nuestros portafolios, recomendaríamos tener una exposición en la siguiente diapositiva, por favor, a oro, ¿no? El oro, recordemos que ese apoyo le va mejor cuando las tasas de interés son bajas. Los commodities, el oro en específico, cuando hay algo que nosotros llamamos el costo de oportunidad. Cuando yo tengo oro, compro oro, lo que pierdo, lo que dejo de ganar es el tener una tasa, ¿no? El ganar una tasa de interés. Pero las tasas de interés, como comentamos, están tan bajas en este momento que entonces ese costo de oportunidad o eso que dejo de ganar es en realidad más bajo en este momento. Y eso hace que entonces el precio del oro se vea soportado o apoyado. Y es lo que hemos visto que ha incrementado el precio del oro en los últimos días. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos también pues cómo incluso durante esta pandemia mantiene el oro su estatus de safe haven, y que pues, mientras hay una mayor aversión al riesgo, el oro nos sirve para hacer un hedge, una cobertura de este mayor riesgo. Entonces nosotros pensamos que incluso podría llegar el oro a los $1,800 por onza si hay un incremento en la aversión al riesgo. Y también, bueno, aquí mencionaría que aparte del tema de las tasas, un dólar más débil que nosotros esperamos a futuro, que pudiera haber un dólar más débil, también favorece al precio del oro. En la siguiente diapositiva, por favor, nosotros recomendamos buscar qué es lo que cambió a raíz de esta pandemia para posicionarnos en estos temas que son los que van a ser más atractivos en el mediano y largo plazo. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, decimos que este mundo va a ser un mundo más endeudado, un mundo menos global y un mundo más digital. Entonces, en el primer punto, creemos que vamos a vivir en un mundo más endeudado por todas las medidas de apoyo fiscal que han tenido que hacer los distintos gobiernos en el mundo, que al final se van a tener que financiar de alguna forma, y creemos que va a ser con mayores impuestos. Hay un potencial de mayores impuestos en el corto plazo. Es por eso que aquí nuestra recomendación, donde vemos Investment Action, es hay que ser cada vez más cuidadosos con nuestras consideraciones fiscales, cuidar muy bien cómo vamos a tener nuestro portafolio, porque tenemos un potencial de que hay menores rendimientos esperados y mayores tal vez impuestos. Entonces debemos ser más cuidadosos con esas consideraciones fiscales. Por otro lado, bueno, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, aquí veíamos, ¿no?, cómo todos los países han incrementado su deuda conforme a PIB para apoyar a la economía. En la siguiente, por favor, vemos que también vamos a vivir en un mundo menos global, ¿no? Esta pandemia nos hizo darnos cuenta de la dependencia que había de China en el tema de las cadenas de suministro globales. Entonces, este mundo va a ir hacia lo que llamamos regionalización de las cadenas de suministro, o también lo que se llama nearshoring, que es traer las cadenas de suministro más cerca de donde está el consumidor, ¿no? Que la producción esté más cerca de donde está el consumidor final. Entonces va a haber un mundo menos global, y habrá países que se puedan también favorecer de esta tendencia de nearshoring o de regionalización de las cadenas de suministro, junto con también temas de robotización o automatización de la producción. En la siguiente diapositiva, por favor, decimos que vamos a vivir en un mundo más digital, ¿no? Entonces creo que a todos nos ha quedado muy claro que si algo ha acelerado la pandemia es la adopción de las plataformas digitales, ¿no? Hasta mis padres, etcétera, están utilizando ya el Internet para pedir su mercancía, su súper, etcétera. Y
lo sabemos ahora, Zoom es una de las compañías que pues vale más en capitalización de mercado que el 75% de las compañías del S&P 500. Entonces, todos sabemos que el tema de aceleración en la adopción de plataformas digitales llegó para quedarse. En este sentido, en la siguiente diapositiva, por favor, pensamos que las acciones que sean de pues, stay at home, de quedarnos en casa, de plataformas digitales, de food delivery, ¿no? De entregas de comida en casa, van a ganar cada vez más importancia, que el e-commerce va a ser cada vez más importante y que por lo tanto nos gustan las acciones que tengan inversión o negocios en tanto e-commerce como en la siguiente diapositiva. Decimos también en temas de fintech o de educación online, etc. Y en la último tema que no tengo aquí en la diapositiva, también el tema del sector salud nos gusta, acciones que tengan cierta exposición a digamos, terapias oncológicas y como también genética, etcétera. Creemos que va a ser terapias genéticas, etcétera, va a ser cada vez más importante. Y el tema de salud va a ser más importante conforme vemos un envejecimiento de la población global. Y por último, y para así dejar el micrófono y pasar la palabra a Mariano, digamos que en la siguiente diapositiva, otra oportunidad donde vemos es buscar oportunidades de dislocación en activos alternativos, ¿no? Y que muchas veces precisamente las crisis son oportunidades para buscar estos activos que estén pues, a muy buen precio, ¿no? Y hemos escuchado de Warren Buffett que decía, cuando llueve oro no hay que salir con un dedal, sino hay que salir con toda la cubeta a buscar estas oportunidades. Entonces, de aquí creo que Mariano nos va a platicar de esto con mucho detalle. Pues muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Gaby. Excelente presentación. Tenemos aquí unos comentarios de la audiencia de un muy buen análisis y excelente presentación. Gracias. Y también comentarles, terminando la sesión también de Mariano, vamos a abrir las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pues nos las pueden ir mandando aquí por la herramienta. Y bueno, pues comentarles también, bueno, gracias nuevamente. Tenemos en la audiencia gente de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Panamá, de Perú, de Colombia, Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, de España, de Chile, Uruguay, de Puerto Rico, de Portugal y de Costa Rica. Bueno, son las nacionalidades que hemos podido darnos cuenta. Digo, si hubiera alguien más de alguna otra nacionalidad, por favor déjenlo saber. Gracias, esto hace que esto sea muy rico, multicultural y bueno, qué bueno que estemos todos aquí. Mariano, por favor, hablando de las oportunidades después del COVID. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Felicitaciones, Gabriela y David. Excelente presentación. La verdad que muy interesante la visión de UBS y el profesionalismo de ustedes. Para quienes no me conocen, soy Mariano Capellino, CEO de IMSA. Somos una compañía de gestión de inversiones de real estate, asset managers, global. Operamos en varios mercados. Y bueno, la verdad que hace mucho tiempo venimos haciendo un ciclo de conferencias con especialistas del sector de inversiones que siempre nos acompañan, como hoy Gabriela y David y Gustavo, para poder reflexionar acerca de lo que son, digamos, las inversiones y que como inversores tomemos mejores decisiones a la hora de pensar en invertir. Estamos en un momento de crisis. Crisis generalmente genera oportunidades. Es muy difícil predecir cuando suceden estas crisis, pero creo que sí es posible aprovecharlas. Nosotros llevamos prácticamente 20 años ya invirtiendo en real estate y hemos aprovechado varias crisis. Un poco nuestra especialidad es leer los ciclos de los mercados para entrar en los momentos más oportunos, que es una de las fuentes principales de creación de valor en la inversión inmobiliaria.
y bueno, hemos aprovechado, digamos, un ciclo de recuperación y expansión de Estados Unidos allí por el 2001, la crisis de Argentina 2003, la crisis nuevamente de Estados Unidos en 2009, 2010 en adelante, aprovechado el mercado de Detroit desde el año 2015, que sufrió una crisis muy fuerte, una doble crisis, la del 2008 y luego en el 2013 que la ciudad cayó en bancarrota, y desde el 2015 también aprovechando España. Así que bueno, tenemos bastante gimnasia en esto y bueno, espero que sea valioso para ustedes lo que tenemos preparado para compartirles. Entonces, ahora sí me gustaría empezar un poco repasando rápidamente qué visión y qué tipo de gestión necesitamos como inversores para lograr alto rendimiento en real estate. Todos sabemos que la inversión tradicional de real estate nos protege de crisis, generalmente nos refugia y nos conserva valor, pero el incremento patrimonial generalmente es muy bajo manejándolo de manera tradicional. Entonces, para nosotros una de las principales claves para invertir en real estate es tener la visión global de los ciclos, ¿no? Es poder mirar, digamos, todos los mercados, entender en qué ciclo están, para poder elegir el mercado más oportuno y aprovechar esa fase del ciclo. La tasa de rendimiento en una gestión tradicional, que es comprar un activo inmobiliario y mantenerlo a largo plazo, es muy, muy baja. Bueno, es equivalente a la inflación. Como vemos aquí en los últimos 100 años, la tasa de apreciación anual de un inmueble en Estados Unidos fue de un 3,1% anual. Esa es la tasa nominal. La tasa real fue 0,10, dado que la inflación en el mismo periodo fue de 3%. Entonces, vemos que comprar un activo como generalmente se hizo en forma tradicional y mantenerlo en forma patrimonial a largo plazo, lo que nos genera sí es un flujo de rentas, pero no nos genera apreciación real del capital. Sí nos refugia y nos permite conservarlo, pero no incrementarlo. Ahora, si vemos, por ejemplo, un ciclo de recuperación-expansión, que esto fue 2002, 2001, 2007, o sea, un periodo de 5 años, vemos que en esas fases del ciclo las tasas de apreciaciones son muy elevadas. Y tenemos muchísimos casos, el caso de la salida de Argentina 2002-2007, el caso de Estados Unidos 2009 o 2010 al 2015, el caso de Detroit 2015 a la fecha, España 2015 a la fecha. O sea, en todos los casos podemos notar recuperaciones que superan el 10% y en algunos casos llegan hasta el 20% anual. O sea, cuanto más profundo han caído los mercados en la fase de recuperación, más rebotan. Y es un número bastante fácil. Para nosotros un mercado en crisis es un mercado que ha caído 40-50%. Esa recuperación se da generalmente entre 5 y 8 años dependiendo del tipo de activo. Con lo cual, digamos, cuando tenemos por recuperar prácticamente un 100% por delante y dividimos entre 5 y 8 años, nunca estamos debajo del 10% anual. Entonces, esa es la primera clave, que inclusive aporta muchísimo más valor que el rendimiento tradicional por renta, ¿no? La segunda clave es adquirir activos en distrés, es decir, en mercados oportunos generalmente se producen muchas ejecuciones hipotecarias, esas ejecuciones hipotecarias pasan a los bancos y a subastas públicas en las cuales, siendo un expertise, teniendo expertise para gestionar ese tipo de adquisiciones, realmente se pueden comprar activos con fuertes descuentos y así empezar ganando la inversión inmobiliaria. Ya que, como todos sabemos, en la inversión inmobiliaria tradicional, de comprar un activo al valor de mercado, en el momento que firmamos el cheque o la escritura, estamos perdiendo el 10% de nuestro patrimonio, porque el costo transaccional de entrada y salida es muy alto en real estate. Y en general en ningún mercado baja del 10% el costo entre escritura y comisiones de compra y venta. Por lo tanto, si no compras debajo del valor de mercado, te lleva 3 o 4 años de rentas para poder recuperar de alguna manera el costo transaccional. Por eso es tan importante y hacemos mucho hincapié que comprar debajo del valor de mercado para empezar ganando, que es lo que todo inversor quiere, realmente es sumamente importante. Y es una de las grandes ventajas
a pesar de que no son todas ventajas, y aclaro para que no se ofenda David y Gabriela, que nos ofrece el mercado inmobiliario. Comprar debajo del valor de mercado que el mercado financiero no lo puede proveer. Puede haber caído el mercado, como el mercado de real estate cae, pero no se puede comprar lo que vale 100 hoy debajo de 100. En cambio, en real estate, teniendo el expertise, se puede comprar hasta un 30% debajo del valor de mercado de hoy, digamos. ¿Okay? Entonces, pero para eso obviamente hay que tener un expertise, volumen, para lo que es compra en bancos y en subastas, y obviamente hay que estar en el mercado adecuado. Nosotros siempre ponemos una metáfora, que querer comprar un activo debajo del valor de mercado, en un mercado estabilizado y consolidado, donde no hay activos en subastas y en bancos, es como querer nadar en una piscina sin agua, no hay forma. O sea, es necesario estar en el mercado adecuado, en donde hay un excedente de oferta muy importante y se producen estas situaciones de distrés, ¿no? Y lo tercero es gestionar el activo. Gestionar un activo o la inversión inmobiliaria en general no es nada fácil. Y es sumamente importante que una compañía o el inversor pueda gestionar, coordinar, desarrollar y alinear a todos los jugadores que intervienen en una operación inmobiliaria, que cada uno obviamente tiene su interés, y bueno, es el inversor o una compañía, digamos, que gestione inversiones la que debe representarlo para poder asegurarse eficiencia en cuanto a costos y tiempos del proceso con cada uno de los jugadores que acompañan en la inversión inmobiliaria. Entonces, es clave de alguna manera la selección, el desarrollo de estos jugadores y la alineación a los intereses del inversor. Para hacer un resumen y ya entrar a hablar luego de los mercados y no aburrirlos demasiado, aquí un poco decimos que es nuestra fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Digamos, la diferencia entre conservar patrimonio o incrementar patrimonio inmobiliario. Entonces, de un lado tenemos la columna de la inversión tradicional, que operamos en el mismo mercado, le damos mucha importancia a la locación, como si fuésemos a vivir en ese activo. Generalmente tenemos como una tendencia a elegir lo que nos gusta, que está muy bien cuando lo elegimos para ir a vivir, pero cuando hablamos de inversión inmobiliaria, la visión tiene que ver con el timing y no la locación. Generalmente se estima la rentabilidad. Es muy difícil que un inversor lleve, digamos, el rendimiento, no sé, ya sea trimestral o semestral o anualizado de la inversión, valuando el activo el 1 de enero y valuándolo el 31 de diciembre y haciendo un estado de evolución del patrimonio y del rendimiento, ¿no? Generalmente los profesionales de banca privada nos tienen muy acostumbrados a reportarnos todo lo que son los rendimientos de los activos financieros. Por eso nosotros muchas veces le preguntamos a nuestros inversores, ¿cuánto te rindió tu portafolio financiero? Y nos dicen con detalle, el 3.47, el 6.54. Ahora cuando le preguntamos, ¿cuánto te rindió tu patrimonio inmobiliario? No tienen muchas veces esa cifra exacta, ¿no? O al menos aproximada. Muchas veces desconocen realmente la evolución del valor real que tuvo el activo, no tienen muy bien sacados los números de ingresos y egresos que tuvo el activo. Por eso, para tomar decisiones, muchas veces la inversión inmobiliaria se asocia solamente al evento de adquirir un inmueble. Pero cuando hablamos de inversión, hablamos de estar monitoreando nuestra inversión y tomando decisiones en forma frecuente si mantenemos los activos que tenemos en ese mercado, si, digamos, desinvertimos para entrar en otro mercado, o si invertimos más en ese mismo mercado que estamos invertidos. Entonces, es clave tener una gestión activa, y obviamente para tomar decisiones necesito datos precisos que me pueden permitir comparar, evaluar y tomar decisiones de inversión o desinversión en donde estoy invertido. Por otro lado, digamos, la inversión tradicional generalmente se adquiere en activos al valor de mercado, se mantienen los activos a largo plazo, la rentabilidad, digamos, estaba enfocada en una sola variable que es la renta, dado que en el largo plazo, como hablábamos, la tasa de apreciación real
tiende a cero en cualquier mercado del mundo, es equivalente a la inflación, en el largo plazo, repito. Generalmente, bueno, se apoyan en brokers inmobiliarios y desarrolladores que son muy buenos para vender inmuebles o para desarrollar, pero por ahí no tienen la expertise del manejo de inversiones. Y los retornos generalmente que acceden es a un 2 o un 4% anual. Del lado del inversor profesional, digamos, la visión que recomendamos tener es diversificar en mercados y en tipos de activos, como lo diversifican en sus portafolios financieros permanentemente, y como lo van moviendo de un mercado a otro y de una industria a otra. Lo más importante para nosotros, para aprovechar el ciclo, claramente, como veíamos antes, es el timing, en qué momento entro y en qué momento salgo. Afortunadamente, la inversión inmobiliaria, al no tener tanta volatilidad como la financiera, digamos, nos permite predecir con bastante tiempo los comportamientos de los mercados y las tasas de apreciación o digamos, cuando la curva se empieza a mesetar, se puede ver con mucha anticipación, ¿no? Con lo cual nos permite tomar decisiones con bastante tiempo. Valuación calificada, como hablábamos antes, adquirir los activos con fuertes descuentos debajo del valor de mercado, rotar los activos, pues ya vemos que mantenerlo en largo plazo no nos produce rentabilidad. Trabajar con estas tres variables, que es comprar con descuentos debajo del valor de mercado, aprovechar el ciclo y gestionar muy eficientemente para que el rendimiento por renta y el valor que le agreguemos al activo sea lo máximo posible. Generalmente quienes gestionan inversiones profesionales son compañías de asset managers, asesores y fondos globales de real estate. Y los retornos que generalmente se generan con este manejo son entre un 10 y un 20% anual. Bueno, ahora sí, repasamos rápido las estrategias de inversión. Aproximadamente el 50% de la inversión inmobiliaria se invierte de una manera más tradicional, más conservadora y patrimonial, que son lo que llamamos las estrategias Core y Core Plus. Y el otro 50% aproximadamente se distribuye entre estrategias de valor añadido, que son, por ejemplo, desarrollos inmobiliarios, para edificios para rehabilitar o viviendas para rehabilitar, o sea, crearle valor, estrategias ópticas que tienen que ver con aprovechar los mercados, los ciclos y demás, y las estrategias distress. Claramente, como vemos, tanto la oportunística y distress, como requiere volumen y mucho expertise, bueno, no es la que mayor participación tiene en el mercado, pero claramente en la medida que evolucionamos de estrategia, los rendimientos son muy superiores. Partimos con rendimientos en la estrategia Core o Core Plus entre un 3 y un 5%, y desde las estrategias de valor añadido ya parten de un 7, un 8 en adelante, hasta llegar a 15 y 20% en las estrategias oportunísticas y distress. Nosotros desde IMSA nos enfocamos principalmente en las tres estrategias últimas, que son, digamos, el distress, adquirir en distress con fuertes descuentos, incluir, digamos, la visión del ciclo del mercado, que es la visión oportunista, y luego añadirle valor a través de la gestión al activo. Digamos, la suma de esas tres estrategias son lo que realmente permiten lograr altos rendimientos. Siguiente. Esto es una recomendación que siempre hacemos a inversores internacionales que estén mirando invertir fuera de sus mercados. Generalmente, el inversor internacional, muchas veces por desconocimiento y por sentirse más seguro, invierte en las ciudades más importantes de un país y en el barrio más importante de esa ciudad. Generalmente eso le da mayor seguridad, generalmente el tipo de activos que se encuentran en esas ubicaciones suele ser el más atractivo y el que sería más digamos, atractivo para ir a vivir inclusive, pero muchas veces ahí ya no están las oportunidades, dado que este tipo de activos y estos mercados generalmente frente a una crisis, el volumen de oportunidades es mucho más chico en ese tipo de activos y la recuperación es muy rápida, con lo cual si no fui un inversor pionero y tempranero, digamos, llegué temprano, difícilmente pueda
captar una oportunidad allí. Y generalmente lo que pasa es que el inversor llega tarde y cuando llega a ese mercado ya es momento más que entrar, de salir que de entrar, ¿no? Pero lo importante es que muchas veces el inversor cree que todo el mercado está representado por esa masa, por esa pequeña participación que representan este tipo de inmuebles. Cuando es al contrario, porque en este tipo de inmuebles tiene un comportamiento totalmente distinto al resto del mercado y digamos, la estrategia para lograr altos rendimientos justamente está en trabajar en la otra masa del mercado, en donde hay mucho más volumen, mucho más distrés, y se pueden lograr digamos, una tasa de recuperación muy potente cuando el mercado empieza a recuperar, ¿no? Esto no quiere decir que no haya oportunidades en las principales locaciones de cada mercado, pero para aprovecharlas hay que estar en una etapa muy temprana. Nosotros ha habido ocasiones que en mercados hemos llegado muy temprano y hemos podido aprovechar estos segmentos, pero hay momentos que, digamos, llegamos ya tarde y directamente entramos en el segmento más amplio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo para ver, en Estados Unidos el mercado residencial, muchas veces un inversor extranjero va a un mercado extranjero, invierte en una propiedad como si fuese para vivir, invierte $1 millón o 500.000 o 2 millones de dólares en una propiedad pensando que es una gran inversión. Generalmente el rendimiento de una propiedad residencial en cualquier parte del mundo que cueste más de $500.000 no supera el 2% neto anual, generalmente. Puede haber excepciones como en todo. Y la tasa de apreciación, como vemos, si no entraste en el momento, digamos, clave, ya, digamos, se estabiliza el mercado y es muy baja, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, solo el 6% de las propiedades superan, digamos, los $750.000 de las transacciones inmobiliarias, ¿no? Del volumen de venta inmobiliario. Es decir, y solo el 10%, digamos, está entre la banda del 10 de 500 y 750.000. Esto quiere decir que casi el 85% está por debajo de los 500.000, ¿no? Entonces, y generalmente los activos que más rendimiento generan por renta y por tasa de apreciación cuando un mercado cae son los activos, les diría, debajo de los 200.000, ¿no? Bueno, otra recomendación, cada vez que llegamos a un mercado, es clave evaluar el rendimiento neto por renta y compararlo con el costo de financiamiento y con la inflación que tenemos en ese país. Si nos da positivo, bueno, ya empezamos a estudiar un poco más el mercado en detalle, pero es clave, digamos, hacer esta ecuación, ¿no? Ahí pusimos un ejemplo, por ejemplo, en España, el rendimiento de una propiedad residencial de, digamos, clase media, digamos, por ejemplo, una propiedad de 150 o 200.000 euros o dólares, hoy en España rinde un 5%, el costo de financiamiento ya está debajo del 2%, con lo cual estoy con un resultado un 3 positivo. La inflación se espera de estar debajo del 1 este año, con lo cual también estoy bastante arriba de inflación. Estados Unidos estamos con un costo de financiamiento, ahora bajó un poco, está cerca del 3, con lo cual con un rendimiento del 6 también estoy bastante arriba y obviamente también arriba de inflación. Y pusimos un ejemplo de Latinoamérica como para tener un ejemplo. Vemos que Latinoamérica generalmente esta ecuación no cierra hoy al menos, ni siquiera con el costo de financiamiento ni con inflación, ¿no? Otro mito que hay en la inversión en real estate es suponer que cada vez que invierto en preconstrucción, por participar de un proyecto que todavía no se construyó, siempre voy a ganar dinero. Y no es así en muchos mercados. Brickell creo que es el mejor ejemplo. Hoy se intenta seguir vendiendo en preconstrucción por encima de los $5.000 el metro, cuando el activo terminado está en torno a $3.000 el metro. Entonces, esta es otra gran recomendación para los inversores, por ahí principiantes, que no compren el cuento de que comprar en preconstrucción siempre implica comprar debajo del valor de mercado.
o tener, digamos, un potencial a ganar dinero. Obviamente va a depender del proyecto, del mercado, de la evolución del mercado, etcétera, etcétera. Tampoco quiere decir esto que no haya que invertir en proyectos inmobiliarios, al contrario, se puede invertir en proyectos inmobiliarios y lograr altos rendimientos, pero hay que ser muy cuidadosos. Otra recomendación, como hablábamos antes y veníamos hablando, que hay otro mito que se cree que los inmuebles premium, como un inmueble en Puerto Madero en Argentina, que es el barrio más importante, o en Brickell aquí en Miami, o en barrio Salamanca, o puede ser en Polanco, nunca baja. Está ese mito, ¿no? No, los inmuebles nunca bajan. Claro, no bajan si no asumo la pérdida, cuando caen y no los vendo. Y me los tengo que quedar tal vez 5, 6, 8 años más para volver al mismo valor. Pero el costo que tengo cuando no salgo de un activo en su precio máximo o cerca de sus máximos y luego tengo que asumir la caída, lo tengo. Lo puedo disimular, me puedo engañar de que el valor va a recuperar y demás, y es cierto si lo tengo a nivel patrimonial, pero si quiero lograr un alto rendimiento, la estrategia es aprovechar el momento indicado de compra y de venta y evitar las caídas aún en los activos premium, ¿no? Bueno, esto es un poco la motivación que hoy encontramos. Se hizo una encuesta a los principales fondos de inversión global y estos son un poco los resultados de cuál es la motivación que los lleva hoy a invertir en real estate, ¿no? Rendimientos superiores ajustables al riesgo. Esto es una variable que estaba más abajo y ahora con todo esto de la pandemia ha subido mucho porque los bonos y la renta fija ha caído mucho y digamos hay una brecha muy importante con lo que es real estate. Bueno, obviamente el ingreso, la expectativa de mayor crecimiento del capital, diversificación, mayor rendimiento, etc. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de los mercados. Voy a intentar ir rápido porque se nos fue un poco el tiempo. Esta gráfica me gusta mucho mostrarla porque es, digamos, la distribución de la inversión de los 200 fondos globales más importantes del mundo de real estate, que lo encabeza Blackstone. Como verán, el 80 y poco por ciento de la inversión se distribuye en Europa y en Estados Unidos. Pero bueno, ya todos sabemos digamos, la seguridad jurídica, el marco institucional y demás que nos proveen estos mercados. Por lo tanto, los grandes fondos se sienten siempre más seguros invirtiendo en esos países por bueno, las reglas claras del juego, la predecibilidad en cuanto a las variables macroeconómicas, los retornos, los costos de financiamiento, etcétera, que hacen que la ecuación sea mucho más atractiva en estos países. Por eso es importante cuando vivimos en un país de Latinoamérica o fuera de estos países, digamos, hacernos esta pregunta: ¿cuánto de nuestro portafolio inmobiliario está invertido en nuestro país y cuánto está invertido en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Porque si los 200 fondos más grandes del mundo tienen el 80% de participación en estos mercados, bueno, algo para aprender y para reflexionar tendremos y pensar siempre en la teoría de la diversificación, ¿no? Esto es una gráfica en cuanto a volumen de inversión, la evolución, la evolución global. Como vemos, desde el año 2010 ha crecido muchísimo la inversión global en real estate, digamos como producto alternativo estrella. En América, Estados Unidos principalmente, y Latinoamérica también, digamos, ha crecido y es como que se empezó a mesetar. Europa también ha crecido fuerte y los últimos años la curva, digamos, empezó a acelerar de crecimiento, y Asia tuvo un comportamiento más chato y también empezó a reducir su volumen, ¿no? Acá está un poco el flujo, los flujos, digamos, las barras verdes son los flujos de Estados Unidos y las celestes son Europa y, bueno, verde, como veíamos, era Asia, ¿no? Vemos que el comportamiento de los principales y grandes fondos de Estados Unidos están tendiendo a posicionarse bastante en Europa, ¿no? Estados Unidos, después de la crisis, fue un mercado que recuperó bastante rápido, se estabilizó, con lo cual los retornos y las tasas de apreciaciones en general
son ya más bajas, pero sí hay todavía oportunidades en Europa para seguir creciendo a tasas más elevadas. Esto es lo que veíamos antes, es un gráfico previo a la pandemia, ahora se amplió la brecha, la rentabilidad inmobiliaria, digamos, se mantiene prácticamente en los mismos retornos, pero ha bajado mucho la tasa de los bonos, con lo cual hoy la brecha se amplió. Lo que históricamente una propiedad rendía prácticamente el doble que un bono, hoy prácticamente quintuplica el rendimiento de un bono del Tesoro, ¿no? Bueno, este es un cuadro de oportunidad de los mercados que nosotros, como vemos en los mercados que miramos, de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, los mercados que estamos poniendo foco y operando. La verdad que vemos a Latinoamérica en una situación de corrección, de poco atractivo hoy para entrar en real estate. Ya veremos más adelante algunos datos. Estados Unidos sigue siendo un mercado todavía atractivo, no para lograr los rendimientos tal vez altos que un inversor busca, pero sí para conservar valor y tener unos buenos rendimientos por renta. Y bueno, Europa, entre España, Italia, hay países que realmente todavía tienen un nivel de atractivo alto en cuanto a oportunidades y a construir retornos de 2 dígitos. Entrando un poco en Latinoamérica, nuestra visión, digamos, se vio muy afectada por los valores de las caídas de los commodities. Estamos enfrentando también un mes crítico en todo lo que es el virus. La tendencia a corrección de precios ya la venimos viendo hace cerca de 2 años o 3. El último semestre, por ejemplo, en su conjunto Latinoamérica cayó un 5,5%. Previo a la pandemia, esto fue tomado desde septiembre a marzo, es un estudio de una universidad de Argentina, la Universidad de Itela. Vemos caídas en Ciudad de México del 13%, Sao Paulo 12%, Santiago 12%, Bogotá 12%, Buenos Aires cayó menos, 2%, pero caídas bastante importantes que, bueno, posiblemente, por lo menos en Argentina, con la devaluación que hubo, vemos que se ha acelerado después de la pandemia esta tendencia, ¿no? También fuga de capitales. Todos sabemos que cuando hay crisis, los capitales tienden a fugarse a Estados Unidos o a mercados desarrollados que brindan mayor seguridad. Y vemos también fuertes devaluaciones en la región: Argentina, Brasil, México, Colombia. Entrando en España, que es otro mercado que nosotros operamos, vemos tasas de rendimientos muy bajas. El Euribor, como saben, está negativo, digamos, y las tasas de los bonos también están muy, muy bajas, en torno al 1% anual. Tasas de interés de préstamos hipotecarios también muy interesantes, a 30 años fija para un comprador de vivienda del 1,75. Bajo nivel de endeudamiento. Esta crisis, a diferencia de otras, el nivel de endeudamiento fue muy bajo de las personas y de las empresas, con lo cual les permite resistir mucho mejor a esta pandemia, ¿no? Todavía hay mucho inventario en los bancos, quedan todavía 150 billions en los bancos de inventario, con lo cual eso permite todavía aprovechar mucha oportunidad. Sigue siendo el mercado más rentable de Europa. Para que tengan una idea, Blackstone, que es el fondo número 1 del mundo, que gestiona 150 billions, en España tiene invertido prácticamente el 30% de su portafolio, cuando España representa a nivel global, de la inversión que hacen los 200 fondos más grandes del mundo, tan solo el 1,5%. Eso muestra el grado de oportunidad que Blackstone vio para poner un 30% de su portafolio allí, ¿no? Bueno, algunos datos más. Vemos algunos cierres de operaciones entre un 5 y un 10% por debajo de los valores de la pandemia. Vemos que el apetito por renta sigue siendo muy alto, creció un 11% anual el último año. Oficinas y locales comerciales están más resentidos con esta crisis y puede haber una reducción hasta un 5, un 20%. Realmente en el mercado residencial vemos que resistió mucho mejor y va a ser una ventana de oportunidad bastante corta para poder comprar debajo de
de lo que está, porque venía un mercado muy robusto, creciendo a tasas de hasta el 10% anual en Madrid, en Valencia, y bueno, creemos que la recuperación va a ser bastante rápida entre este segundo semestre del 2020 y principios del 2021, pero sí a lo que es oficinas y locales comerciales le va a llevar más tiempo, en orden a 18 meses estimamos que le va a llevar para recuperar los valores previos a la pandemia. Se hizo una encuesta de 70 fondos que invierten en España y surgió que la idea es invertir 40.000 millones de euros en los próximos 18 meses. Esto prácticamente triplica la inversión que viene siendo récord en España de unos 13.000 millones de euros cada año durante los últimos 4 años. Y bueno, pasando a Estados Unidos, vemos un mercado muy consolidado. La verdad que aquí con la baja de tasas que hubo recientemente, generó que mucha gente refinancie, es decir, refinancie sus préstamos, y eso le permitió generar ahorro, o le permitió comprar una unidad más grande, o le permitió acceder a aquellas familias que no podían acceder, con lo cual eso hizo que en febrero, antes de la pandemia, viésemos el mes de más volumen de venta de los últimos 13 años y de mayor volumen de solicitud de préstamos hipotecarios de los últimos 11 años. Fíjense, el índice de refinanciamiento creció un 176%, con lo cual la verdad que es un mercado que está muy sólido y el efecto de la pandemia prácticamente está pasando desapercibido, obviamente en el mercado residencial, no así en lo que es oficinas y locales comerciales, grandes tiendas que sí están sufriendo bastante. Bueno, para ir cerrando con el tema mercados, vemos que bueno, el volumen de stock bajó, estamos en un volumen de stock muy bajo, con lo cual eso genera presión hacia los precios. El valor promedio el último año creció un 3,5, medido hasta inclusive durante la pandemia, hasta el mes de mayo. Y bueno, rápidamente, ya a partir de junio vemos que el volumen de tráfico en las webs y visitas y operaciones está creciendo ya nuevamente fuertemente. Y también la encuesta que hicieron a los grandes fondos que invierten normalmente en Estados Unidos prevén 300.000 millones para invertir en el próximo año, ¿no? Con lo cual, acá hubo una falla de mercado, una crisis, hubo un desequilibrio en el cual no se encuentra o no se encontró durante un tiempo la oferta con la demanda, eso genera una oportunidad, ese desequilibrio, pero no vemos, digamos, un tema de fundamentals, de valores, por los fundamentals al final, el costo de la tierra, el costo de construcción, el margen, el flujo de las rentas sigue siendo prácticamente el mismo, pero sí vemos una gran oportunidad para aprovechar esta falla del mercado, este error del mercado que nos generan las crisis, para poder entrar con una ventana, o sea, tener una ventana de oportunidad para lograr rendimientos un poco más altos. En resumen, vemos tasas de intereses más bajas de la historia, que eso obviamente van a generar que el mercado siga apreciando en forma importante, oportunidad en el corto plazo para entrar con descuentos muy selectivos, pero hay muchas oportunidades todavía, tanto en Europa como, principalmente en Europa, en Estados Unidos menos, son menos los mercados que todavía tienen oportunidades, como el caso de Detroit, que podríamos conversar un poco más, pero lamentablemente no nos da el tiempo. Vemos también una sustitución de inversión financiera hacia lo que es inversión alternativa, como comentaba Gaby, en búsqueda de mayores retornos, rendimientos relativos mucho más convenientes, digamos, con respecto a la renta fija, que ya lo hablamos, y obviamente hay mayor poder de negociación, principalmente en los bancos hoy, en países como España y Estados Unidos, es un poco nuestro expertise de adquisición en bancos. Para que vean un ejemplo de lo que es aprovechar oportunidades, en abril, en plena pandemia, Blackstone levantó el fondo más grande de la historia para Europa, de 9.800 millones de euros, para invertir principalmente en los países más afectados, como Francia,
bueno, Reino Unido obviamente, Italia, España, ¿no? Entonces vemos bueno, los grandes fondos están tendiendo a aprovechar estas oportunidades que hoy nos está brindando Europa. Y rápidamente para cerrar, sobre nosotros, somos como decíamos, una gestora de fondos de inversión y de portafolios para familias de alto patrimonio, que nuestra metodología opera en 3 niveles. Por un lado, el nivel estratégico, de identificar los mercados y los ciclos. Una vez identificados los mercados, los ciclos, nos enfocamos en los segmentos de los mercados más oportunos y gestionamos todo lo que es la adquisición en subasta y en bancos debajo del valor de mercado. Y luego, obviamente, articular toda la operación para que operativamente esa gestión sea eficiente y nos permita maximizar el rendimiento del portafolio. Algunas de las ventajas que encontramos de nuestro modelo de gestión es una visión global que le permite al inversor aprovechar los ciclos de los mercados, una visión objetiva que luego de haber identificado los mercados, poder segmentar cada segmento, porque hay muchas veces que tal vez ya en comercial o en oficinas o residencial ya no hay más negocios y para eso se requiere una visión muy objetiva de números. Al final son siempre 3 números que tenemos que mirar. ¿Con qué descuento puedo comprar? ¿Qué tasa de recuperación puedo tener? ¿Y qué rendimiento por renta puedo tener, ¿no? Son los 3 números que consolidados nos pueden brindar una visión para decidir en qué segmentos entrar. Por otro lado, desarrollamos productos para familias, o sea, portafolios de inversión, diseñados de acuerdo al perfil de riesgo del inversor, en donde cada familia es la única dueña del 100% de sus activos y no coinvierte con ningún inversor. Y también lo hacemos a través de fondos para grupos de inversores. Trabajamos con la estrategia distress, como hablábamos, mediante la adquisición de activos por debajo del valor de mercado, adquiriendo activos en subastas y en bancos. Generamos valor agregado en toda la gestión del activo. Generalmente compramos activos que requieren gestión, que requieren renovación, rehabilitación, localización de inquilinos y demás, que eso obviamente permite comprar con mayores descuentos. Cada inversor que conformamos el portafolio es el titular del 100% de los activos y maneja los fondos de su cuenta bancaria, como lo pueden hacer con cualquier banco de inversión. Digamos, la custodia está en cabeza de la estructura que se crea para el inversor. Trabajamos con un esquema de beneficios en donde alineamos los intereses al inversor a través de estar alineado a un fee de éxito, en donde primero tiene un retorno preferente el inversor, que va desde un 7, un 8, un 9% anual, dependiendo del perfil de riesgo, en adelante. Recién ahí empezamos a ser, digamos, partícipes del fee de éxito. Y bueno, llevamos ya 15 años invirtiendo en real estate, en realidad 20 como inversores, pero 15 trabajando para inversores también, logrando un track record de 14% anual sin apalancamiento, que para lo que es la industria de real estate es un retorno realmente extraordinario. Bueno, creo que con esto esta es una gráfica del retorno, la evolución que podemos tener en 30 años en el largo plazo, invirtiendo en forma tradicional, con retornos aproximados de un 4,5% anual, puedo estar triplicando mi patrimonio, y con las estrategias conservadoras, prudentes y moderadas que tenemos para nuestros perfiles de inversores como objetivo mínimo desde IMSA, afortunadamente lo venimos superando, pero con los mínimos podríamos estar multiplicando por 10, 17 o 30 nuestro patrimonio. Y esa es un poco nuestra función, incrementar el patrimonio de nuestros inversores. Bueno, aquí un poco más de información sobre nosotros. Perfecto. Y bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias y ahora sí quedamos abiertos a preguntas nuevamente. Muchas gracias a todos por la participación. Quedamos todos a disposición para cualquier tipo de preguntas, ya sea en este momento o vía emails. Encantados de poder compartir esta conferencia con ustedes. Esperamos que hayan sido valiosas. Nuevamente, Gabriela, David, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Gracias, Mariano, extraordinaria presentación. Unos breves anuncios. Los datos de contacto, exacto como preguntan, se van a compartir. La grabación del webinar también la van a tener disponible.
y buscaremos poder contestar todas las preguntas que han sido aquí enviadas. La verdad es que gracias, una gran participación. Dejaría a lo mejor una rápida para en unos minutos más para Gaby. Quizás nos pregunta Luis Enrique, ¿dirías que el optimismo a mediano plazo sobre las expectativas de consumo justifican los ratios de price to earnings que están presentes en los mercados americanos, inclusive en industrias tan sensibles ante la situación actual como la de consumer retail? Gracias por la pregunta. Pues sí, claramente los múltiplos son difíciles de entender en este momento, pero lo que nosotros decimos es que así como todo ha cambiado y son tiempos antes de COVID y ahora tiempos después de COVID, pues estos múltiplos se crearon en tiempos pre-COVID. Entonces, la comparación, aunque pudieran parecer muy elevados, hay que tomar en cuenta que tenemos ahora tasas muy bajas. Y como vemos, los múltiplos, los precios en las acciones es el valor presente neto de los flujos futuros de las compañías, pero lo descontamos a una tasa. Y esta tasa resulta que ahora es extraordinariamente baja y va a permanecer así por algún tiempo. Entonces, lo que pensamos es que ahorita en realidad los múltiplos no son el mejor indicador en los mercados, sino quizás es más un tema de momentum, del sentimiento global hacia la velocidad de recuperación. Respecto a consumo en específico, diría dos cosas que hay dentro de consumo. Estos sectores que tienen una exposición secular son productos innovadores, el tema, por ejemplo, ¿no?, de ventas online, que pues no obstante que las valuaciones parezcan elevados también es porque van a tener un gran crecimiento a futuro. Sí tienen riesgos, claramente, riesgos de mayor regulación, riesgo de desaceleración en el consumo o de mayor competencia, pero como comentábamos, no nos fijaríamos tanto en el múltiplo y sobre todo no en el múltiplo de 2020, sino tratar de ver más allá, ¿no? El múltiplo 2021, cuando ya esto se haya normalizado un poco. Ahora, dentro de consumo, nosotros lo dividimos en dos, como saben, es consumo, consumer staples o consumo no discrecional, consumo básico. Ese sector de consumo básico pues se benefició de compras de pánico durante las bajas del mercado, porque pues tiene características de ser un sector muy defensivo y por lo tanto nosotros esperamos que el sector de consumer staples o consumo básico debía tener un subdesempeño cuando se dé la recuperación económica. En cambio, el sector de consumo discrecional pues tiene un mayor sesgo cíclico y nosotros estamos más positivos en el sector de consumo discrecional que en el de consumo básico, porque pues el sector de consumo discrecional debía ser uno de los principales beneficiarios de la reapertura económica, de todo el estímulo fiscal que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, todos estos cheques que están recibiendo las personas, los hogares en Estados Unidos. Y además el consumo debía de recuperarse o tener un repunte conforme va disminuyendo el desempleo, que hoy justo conocimos que ya la tasa de desempleo bajó hoy a 11.1%. Entonces, pues nos gusta, sí, consumo discrecional, pero sobre todo, como comentábamos, el que tenga estas ideas de seculares, de e-commerce y de productos innovadores. Gracias, gracias Gaby. Y bueno, hacemos una pregunta, si gustan, para cerrar, y las demás las manejamos vía correo. Para Mariano, nos dice, ¿cuál es el timing de rotación? Nos comenta César, ¿cuál es el timing de rotación en un mercado que es menos dinámico que el financiero? Ok. El timing depende mucho. Nosotros hacemos una evaluación del rendimiento que genera el activo por renta y por apreciación que esperamos los próximos años. O sea que eso depende de la fase del ciclo que esté el activo dentro del mercado, ¿no? Entonces, en función a la suma de esas dos tasas, la de renta y la de apreciación, dependiendo del rendimiento que nos dé, decidimos la estrategia de salida, ¿no? Por ejemplo, hay activos que tal vez un activo premium que ya el mercado ha recuperado, pero que seguimos consiguiendo oportunidades en bancos con fuertes descuentos, no lo dejamos de adquirir, lo adquirimos igualmente, a pesar de que ese activo, el rendimiento por renta sea muy bajo y la tasa de apreciación también ya lo sea baja, lo adquirimos igual y hacemos una rotación
en el corto plazo. Se compra, se pone en valor y se vende inmediatamente. En cambio, para activos que tienen todavía mucho recorrido de recuperación y tienen alto rendimiento por renta, generalmente solemos acompañar esa tasa de apreciación por lo menos por 3 o 4 años, que son generalmente las curvas, la parte más pronunciada de la curva generalmente se da entre 3 y 5 años. Después ya poco a poco empieza a mesetarse los rendimientos. Y después tenemos estrategias intermedias que para activos que todavía les queda algo de recorrido y de renta moderada, los mantenemos alrededor de 2 o 3 años en cartera. O sea que vamos de 0 a 5 dependiendo del tipo de activo y también el perfil del inversor y el portafolio que hayamos planificado, ¿no? Porque hay inversores que por más que el rendimiento sea más alto, rotándolo en forma inmediata, prefieren una estrategia más conservadora, tener un flujo ya preestablecido de renta. Entonces, para ese tipo de inversores, diseñamos una estrategia más de mediano plazo como para directamente entrar en el momento indicado y dejar una cartera de 4 o 5 años, pero obviamente la conformación de esa cartera va a tener que tener un componente de activos con alto rendimiento por renta y con mucha recuperación por delante, ¿no? Pero generalmente, digamos, para responder la pregunta en resumen, va de 0 a 5 años dependiendo el tipo de activo y el perfil del inversor. Gracias, Mariano. Bueno, pues excelente. Contestaremos las demás preguntas uno a uno. Alguien comentaba cómo podemos buscar hacer alguna alianza, oportunidad de inversión. Digo, todos nuestros datos de contacto estarán disponibles para todos ustedes y se trata de eso, ¿no? Ver qué oportunidades podemos generar en conjunto para gestión de inversiones, análisis de estrategias de inversión, aquí con David, con Gabriela, y bueno, con Mariano, en IMSA y conmigo y el equipo en Lexington Capital, en oportunidades de inversión del real estate, ¿no? Donde pues son momentos importantes, entender los subsectores, entender cómo hacer una gestión de activo, cómo hacer un due diligence y mitigaciones de riesgo cuando vas a invertir en un desarrollo inmobiliario, cómo están los momentos, ¿no? Hoy en hospitalities, en compras de hoteles, en book value, en comercial, reestructuraciones de contratos por las caídas de las rentas, este mix en oficinas de home office versus permanencia en oficina y la etapa residencial, por supuesto, ¿no? Del nicho. Es importante, pues bueno, ver qué estrategias de compra de activos o con qué equipos poder invertir, ¿no? Entonces, un gran gusto, gracias. Tuvimos la presencia de 17, 18 países, gente muy activa que permaneció con nosotros todo este tiempo. Nos alargamos 10 minutos más de lo planeado, una disculpa por ello, pero bueno, agradecemos ampliamente Gaby, David, Mariano y a toda la audiencia y estaremos en contacto para una siguiente oportunidad de negocio y de seminario. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Buen día a Muchas todos. gracias. Hasta luego.